doy la bienvenida nuevamente en el canal de Marcos Sancio, que es donde suelo hacer reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Estoy en un campo tigral que está en el Parque Natural de la Isla del Val. Detrás de la cámara está pues el río, hay unos carrizales y se ven pues unas paredes así pues con diferente altura de arena sólida que llevan ahí pues siglos y siglos, que con el tiempo pues van cayendo bloques, se ablandan con la lluvia, se van desprendiendo, y recuerdo un poco a los cañones, ¿no?, que vemos así en las películas americanas, ¿no?, un poco más pequeño y todo más simple, pero es una vista espectacular todo lo que se ve por aquí. Lo que hoy voy a compartir con vosotros está en el libro del profeta Isaías, en el primer capítulo. El profeta Isaías fue un gran hombre de Dios. Está pues entre los profetas mayores, están los mayores, que son 4, y hay 5 libros, porque Jeremías escribió también Lamentaciones, y después hay 12 profetas menores. Esto no significa de que unos tenían más unción de Dios, Dios utilizaba más poderosamente que otros, sino simplemente es por la extensión del rollo de la profecía inspirada escrita que tenemos de él. Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene 52, Ezequiel 48, Daniel 12, después Jeremías tiene Lamentaciones, que son 5 capítulos. En 1947, cuando se descubrieron las cuevas de Qumran, pues en la primera cueva apareció una copia del libro del profeta Isaías intacta, que la fecharon los entendidos como 100 o 200 años antes de Cristo. Del profeta Isaías pues no se conoce mucho. Que era hijo de Amoz, se menciona en varias partes de la Biblia, que estaba casado y que por lo menos tenía 2 hijos. Y comienza el libro de esta manera. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Lo que estamos viendo aquí, ¿no?, pues que este profeta fue levantado por Dios para el reino del sur, Judá y Jerusalén. Había otros profetas, y tenemos otros profetas en la Biblia, que fueron enviados. Vemos, por ejemplo, como Elías, todo su ministerio está pues en el reino del norte, con el rey Acab. Y aquí Isaías pues tiene una visión de Dios, y esta visión es para un área geográfica en concreto, Judá y Jerusalén. Dios hablaba de muchas maneras en la antigüedad, ¿no? En Hebreos 1, del verso 1 al 2, dice, Dios, pues habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos posteros tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo todas las cosas, ¿no? Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no?, aquí en Isaías vemos que fue por visión. Con Moisés, un ángel apareció en medio de una zarza ardiendo. También Daniel es en visión, Jacob sueños, José en sueños. O sea, en la Biblia vemos diferentes maneras en las que Dios hablaba pues a su pueblo, ¿no? Entonces él tuvo esta visión y dice que fue bajo los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequiel. O sea que hubo ahí 4 reyes. El ministerio de él acaba pues a finales con del rey Ezequiel. Dicen pues los que estudian la cronología de los reyes que puede abarcar un año o 2 del rey Manasés. Aquí vemos, ¿no?, que él recibe esta visión, y en el verso 2 dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. O sea, ¿no?, que pone como testigo los cielos y la tierra, dice que escuches, porque la razón habla Jehová, no hablo yo, es Jehová a través de mí. Yo estoy dando el mensaje que Dios me ha dicho que tengo que decir, os guste o no os guste, ¿no? Vemos en la palabra de Dios como cuando hablaba a través de Moisés, como el primer profeta, y cuando fueron al monte que Dios les dijo, allí Dios habló en medio de truenos, relámpagos, y todo el pueblo tuvo tanto miedo que le dijeron a Moisés que no querían ellos hablar con Jehová, sino que él hablase con Jehová y que le transmitiera a ellos las palabras de Jehová. Dios lo entendió que eso era bueno, hizo eso para que ellos tuvieran temor de Dios, le mostró su grandeza, su poder, pero ellos dijeron, mira, a través de ti. No queremos tener esa relación porque podemos caer fulminados en cualquier momento, ¿no?
si no caminamos en la verdad, en santidad, como Dios quiere de nosotros. Entonces, a partir de ahí ya Dios habla a través de los profetas. En la Biblia tenemos libros históricos donde los hombres de Dios relatan, como Samuel y otros, la historia, cómo aconteció. Pero después están los libros proféticos, que es el punto de vista de Dios. Es Dios adelantándose a la historia y transmitiendo por medio de un profeta las cosas que son, las que van a suceder, que después forman parte de la historia. Entonces, a través del punto de vista de la profecía, podemos ver cómo Dios ve las cosas, ¿no? Y el profeta, como el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, la profecía es para exhortación, edificación y consolación, para exhortar al pueblo a seguir en los caminos de Dios, para edificar la vida del pueblo. Cuando hacen cosas que están bien, el profeta habla y da, pues ahí transmite las palabras de fe, de esperanza, de poder, de Dios que está con ellos, y también de consolación. Dios, a través de Jeremías, dijo que a los 70 años volverían, pues en esa palabra había consolación. Entonces esto es muy importante, que tengamos estos principios en la profecía. Entonces él ahí está hablando alto y claro y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, refiriéndose al pueblo de Dios. Crié hijos, dice aquí, y los engrandecí. Dios engrandeció a su pueblo. No hay ningún otro pueblo en la faz de la tierra al que Dios haya escogido, como fue el pueblo de Israel. Estuvo esclavo en Egipto, como le había dicho que acontecería a Abraham. Lo liberó de ahí, lo estableció en una tierra que no había trabajado ni labrado, que daba buenos frutos. Se manifestó a ellos como el Dios de ellos, Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les dio la tierra, bendición de la lluvia temprana, tardía, les dio pues todo lo que se le puede dar a una nación. Leyes también, cuando los sacó de Egipto, hizo con ellos un pacto. Y este pueblo, al que aquí se dirige Isaías, era diferente a los demás porque conocían al verdadero Dios y tenían un pacto hecho con Dios, de seguirle, guardar su ley y obedecerle. Con los siglos vemos en época de los jueces, como el pueblo después de Josué, pues ya empieza la apostasía, viene la opresión, ahí cuando se veían que estaban oprimidos, esclavizados, que no tenían para comer, que les robaban las cosechas, que tenían que esconderse en las cuevas, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, un libertador, estaban así un tiempo muy bien, pero después volvían de nuevo a la apostasía, había ese círculo, ¿no? Y parece que a través de todos los jueces que Dios levantó, 7, que eso no sirvió para que su camino fuera un camino recto. Después, en tiempos de Samuel, el último juez, profeta, vemos cómo piden un rey, Dios les da un rey, David, Salomón, pero después ya, a raíz de la ruptura del reino, la división del reino del norte y del sur, comienza pues a irles mal, fatal. Unidos siempre nos va a ir bien, pero separados ya había guerra entre los dos reinos, ya pues ahí se metió la idolatría, reyes dejaron a Dios, pasaron muchas cosas, y ahora en estos momentos claves para la vida del pueblo de Dios, porque Dios no quiere que vayan en cautiverio, ni quiere que le vaya mal. De hecho, en Deuteronomio 5:29 vemos el anhelo de Dios cuando dice: ¿qué me diera que este pueblo tuviese un corazón que me temiesen y guardase mis mandamientos? ¿No? El deseo de Dios es que este pueblo tuviera temor de Él y guardase sus mandamientos, pero ahora se habían engrandecido, y engrandecido era, Dios quería que fuera un pueblo grande para que a través de ellos todas las naciones conocieran al Dios verdadero. Cuando estaba Salomón, venían de todos los reinos, la reina de Saba, para conocer la sabiduría que Dios le había dado. Y él ahí podía dar testimonio que todo eso lo recibió de Dios, y la gente podía abrirle su corazón a Dios y convertirse también en pueblo de Dios. Ahora vemos aquí que este pueblo está engrandecido, pero no para lo bueno, sino para rebelarse contra Dios. Estaba viendo pues la palabra rebelarse. Quien falta a la obediencia debida es la persona que se rebela.
el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, y en ese pacto con Dios tenían que guardar la ley para que les fuera bien. Es lo que Dios está transmitiendo a través de la ley, sobre todo cuando Moisés está recapitulando la ley en los campos de Moab frente a la tierra prometida. Después, cuando Josué sucede a Moisés, vemos aquí en el capítulo 1 como Dios le dice a Josué, en el pasaje 7, a partir del 7, solamente esfuércete y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Entonces ahora vemos que este pueblo, las cosas, como vamos a ver a continuación, no les iban bien. Y es porque se habían engrandecido y habían apartado su mirada de Dios. En el capítulo 30, en los pasajes 7 y 9, escribe: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que teniendo pobreza hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, ¿no? Entonces él, siendo una persona con poder, con riquezas, con todo, escribió estas cosas, ¿no? Que Dios le mantenga del pan necesario. Pero aquí estaban engrandecidos y el profeta les denuncia. Ellas vemos que este pueblo había engrandecido conforme la palabra que Dios le había dado a Abraham, a Moisés, a todos los siervos, con respecto a este pueblo, que sería una nación grande y poderosa, y a que a través de ellos vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí vemos, ¿no?, que les dice: y ellos se rebelaron contra mí, los engrandecí y se rebelaron contra mí. No fueron obedientes al pacto, a la ley que Dios le dio. Dios hizo con ellos un pueblo especial, pero este pueblo, para mantenerse en el pacto de Dios, tenía que guardar la ley y mostrar su obediencia a Dios a través de todas las cosas que Dios les exigía por medio de la ley, que las podían cumplir. Y en el verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces aquí le están mostrando que este pueblo no tenía conocimiento de Dios. Cuando se deja a Dios de lado, pues se va hacia una dirección que uno no sabe. Se van dando palos en el aire. Y aquí les compara al buey y al asno, ¿no?, que conocen a su dueño. O sea, le está diciendo que el buey y el asno son más inteligentes que ellos, porque conocen a su dueño. En cambio, el pueblo de Israel no conocía a Dios. Esto me trae a la mente las palabras del profeta Oseas cuando escribe que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, sabiduría. Entonces ahora esta falta de sabiduría, de conocimiento de Dios, les lleva a alejarse de Dios y a vivir una vida en pecado, ¿no? Porque el pasaje 4 dice: oh gente pecadora, y aquí menciona 7 pecados del pueblo, ¿no? Dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Dice: dejaron a Jehová. Cuando dejamos a Dios, nunca nos va a ir bien, ¿no? En el Salmo 73 dice el salmista, ¿no?, que el acercarse a Dios es para bien, pero que Dios destruirá a todos aquellos que se alejan de Él. Esta es la realidad que hay. Dios les dijo las cosas claras cuando los tomó como pueblo. Si ellos le obedecían, le iba a ir bien, pero si le desobedecían, le iba a ir mal. Esto lo vemos, ¿no?, en la ley, cuando Dios le muestra las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces ahora, este pueblo que ha dejado a Dios vive en pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y en el verso 5 les dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Dice: ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esa era la situación, el estado del pueblo al que él estaba dirigiendo la palabra en visión que recibió de Dios. Y continúa diciendo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón
y podrida llaga. Sigue diciendo más cosas, ¿no? En el 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. O sea, les está confrontando con la verdad, la palabra de Dios, con la realidad que ellos están viviendo en sus vidas. Y en esa confrontación, el profeta Isaías les dice, ¿no? Si con todas las cosas que os están pasando, aconteciendo, les dice en el verso 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, como si que la disciplina de Dios les pareciese poco. Y vemos, como dice aquí en el 8, vemos la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. Y queda la hija de Sión, Jerusalén, Judá, dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, que si Dios no les hubiera dejado esa porción del territorio, más tarde, en el año 722 a.C., podemos decir 22 años después del ministerio de Isaías, el reino del norte es llevado cautivo por los asirios y ya no regresa más. Y Dios ahí les está hablando, les está diciendo que sus caminos están errados, que viven una vida en pecado, que van hacia la destrucción. Y aquí vemos que Dios les muestra su misericordia, que ha dejado ahí Judá, Jerusalén, un remanente, para que haya esperanza, porque Dios quiere que haya esperanza, ¿no? Porque Dios es misericordioso, Dios no quiere que el hombre se destruya, que las personas que están lejos de sus caminos acaben en destrucción, pereciendo por causa del pecado. Entonces aquí, después de confrontarlos, les muestra esto. Y hay un pasaje de la Escritura que lo voy a buscar, que me viene a la mente, que está en Romanos, porque ese remanente es Jesucristo. Tenía que quedar un remanente del pueblo para que se cumpliese la promesa de que Dios dio en el huerto del Edén a Adán y a Eva, cuando allí anunció delante de la serpiente a Adán y Eva que la simiente que vendría aplastaría a la serpiente en la cabeza, ¿no? Y esta le iría en el calcañar. Entonces, esa simiente de un Salvador que venía a través del pueblo escogido, que Dios formó a través de Abraham, Isaac y Jacob, pues ahí quedaba ese remanente para que pudiera venir Jesucristo. Y después aquí, hablando a los romanos, ¿no? El apóstol Pablo vuelve a citar este pasaje, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como a Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra, seríamos semejantes. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? En Judas, en el verso 7, vemos que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí él las menciona. Esto era muy chocante para el pueblo de Israel, que se les comparase como Sodoma y Gomorra. Todos conocemos la historia. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra este remanente del Señor que dejó para que tuviéramos esperanza, que es Jesucristo. El profeta Isaías, el libro de él lo podemos dividir en tres partes. Antes del cautiverio, después a partir del capítulo 35, bajo el reinado de Ezequías, y después la otra parte es del regreso del cautiverio. Vemos que es un libro mesiánico, se habla del nacimiento de Jesucristo, de su ministerio, de los padecimientos en Isaías 53 y de un Jesucristo glorioso, ¿no? Él tiene una visión de Jesucristo en el capítulo 6, verso 1, que lo ve ahí sentado en su trono de gloria, alto y sublime, dice. En el pasaje 10 vemos como él a los que gobiernan el pueblo les llama príncipes de Sodoma. Dice aquí, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Lo que hoy quiero compartir con vosotros tiene que ver con oír la palabra de Dios. Lo menciona en el verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra. Después en el 10 dice, oíd la palabra de Dios. Después en el 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis
el bien de la tierra, ¿no? Menciona 3 veces la palabra de huir. Y lo que quiero compartir, preparando esto y meditando en esta reflexión, me vino a la mente, dando lo que hoy iba a compartir y preparando lo que os estoy ahora transmitiendo, me venía a la mente las palabras de Samuel cuando Dios le llama y le dice: habla porque tu siervo oye, ¿no? Y entonces tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿no?, para oír al Señor, porque todo lo que Dios nos va a transmitir de su palabra va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y aquí vemos, ¿no?, hasta el capítulo 16, vemos ahí cómo era la vida de estas personas de religiosidad, cumplían con los sacrificios, cumplían con todo, pero es el mismo Isaías que dice que me lleváis en la boca, pero vuestro corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces a veces él aquí está hablando del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios puede haber también religiosidad. Podemos estar viviendo una vida que no es del agrado de Dios, pero cumplimos con los ritos, con los sacrificios, llegamos a la iglesia, levantamos las manos, vamos a las reuniones, a las santas convocaciones, participamos de la Santa Cena. O sea, podemos hacer muchas cosas que no reflejan lo que hay en nuestro corazón, ¿no? La palabra de Isaías es vigente para todas las edades mientras no venga el Señor Jesucristo. Y Él les dice aquí: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Le pregunta. Y después: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y después le dice aquí: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Son cosas muy duras que está diciendo el profeta Isaías. Pero es un mensaje de parte de Dios, ¿no? Entonces, en esa religiosidad, en esa vida aparente de levantar las manos, de hacer oraciones largas, de traer muchos sacrificios, había detrás un corazón que no tenía conocimiento de Dios, un corazón apartado de Dios, ¿no? Lo que vemos es lo que vemos en las religiones del mundo, ¿no? Que todos son actos externos, todos son tratar, ¿no?, de aparentar una cosa, pero la vida está en Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5:12, escribe que tiene al Hijo, tiene la vida, y esa vida se tiene que manifestar, no solo a través de nuestra relación con Dios ante los demás, sino también en nuestra vida interna. Y aquí vemos cómo Él les está confrontando con la realidad. Primero les dice que son un pueblo pecador, después les dice que sus príncipes, les llama príncipes de Sodoma, a pesar de que Dios les declara que son un pueblo pecador, que viven una religiosidad, que Él no quiere saber nada de ellos, porque su corazón no es limpio delante de Dios. A partir del verso 16 hasta el 18, Dios les llama al arrepentimiento verdadero, genuino, y les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el pasaje 19 ahora dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Él les llama ahí a un arrepentimiento genuino, sincero, verdadero. A pesar de su situación, de lo que están viviendo, que hay enfermedad entre ellos, que la tierra está destruida por el enemigo, a pesar de su religiosidad, Dios no les deja de lado, sino que lucha por este remanente y les dice lo que tienen que hacer para vivir una vida del agrado de Dios, para restablecer su comunión con Dios, para restablecer el trato de Dios con ellos. Pero la responsabilidad está en el pueblo. Dios hace su parte, levanta un profeta, lo envía, denuncia el pecado, les muestra palabra de exhortación, de consolación, pero ellos tienen que tomar la decisión. Y dice aquí: si quisierais, podían hacerlo, no era algo que ellos no podían llevar a cabo. Dios no nos carga de una manera que nosotros no podamos soportar esa carga, ¿no? En 1 Corintios 13 dice la palabra de Dios: no os ha venido tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os mostrará la salida para que podáis soportar. Entonces, que Dios no permite que una persona sea tentada más de lo que puede resistir, como tampoco la prueba más de lo que pueda soportar. Dios es un Dios justo. Nosotros somos los que determinamos el nivel de la prueba. Y dice, si quisierais y oyereis. Una cosa es oír, como yo ahora estoy escuchando aquí el ruido del río, como pasan las aguas del río, los pájaros, se mueven las ramas, o unas personas que han pasado hace un momento me han saludado. Pero otra cosa es escuchar, que es prestar atención a lo que nos están diciendo. Y lo que Dios está hablando en su palabra es para que meditemos, como leí antes en los pasajes de Josué, y para que pongamos por obra lo que dice. En la palabra de Dios vemos como diferentes reyes, está Josafat, está Asa, hicieron ahí cosas que Dios le agradó, y Dios ahí les dio prosperidad, les dio victoria sobre sus enemigos, los guardó. Porque dice la Biblia que aunque los que aman a Dios le hace estar en paz con sus enemigos, en Proverbios, ¿no? Entonces vemos como aquí Dios les advierte muy claro, porque habla el profeta, pero él habla de parte de Dios. Esto es lo que ha dicho Jehová. Dice aquí, como he leído hace un momento, oíd la palabra de Jehová. Y entonces vemos aquí que dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y todo lo que Dios dice se cumple siempre. Y vemos cómo se cumplió. Durante el reinado de Ezequías, vemos como Sennacherib, rey de Asiria, invade la tierra y está a punto pues ya de tomar a Jerusalén. Está a punto de hacerse ya con el control. Y es curioso que ahí el rey Ezequías manda llamar al profeta Isaías. Y lo voy a buscar, está aquí en el capítulo 37 de Ezequías. Podemos ver que cuando Sennacherib, rey de Asiria, invade Judea, está a punto de tomar el control de Jerusalén. Y eso era pues para exterminar a todo el pueblo. Las condiciones que le pone al rey de rendición pues era pues casi prácticamente aniquilarlos, ¿no? Y vemos como el rey Ezequías manda a su mayordomo que vaya a avisar, para que vaya a dar aviso al profeta Isaías. Esto está en el capítulo 37. Dice así: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías hijo de Amoz. Le enviaron a consultar y la respuesta de Isaías es, esto está en el 37, 1 y 2 y en el 6, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Y así acontece, como Dios dijo a través del profeta Isaías, se cumple su palabra. Y después vemos como aquí en el capítulo 37, en el pasaje 21, que dice: entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién te has alzado tú? Y levantando tus ojos en alto, contra el Santo de Israel. Y envió a decir estas palabras. Y vemos que de la presencia del Señor salió un ángel, mató a 185.000 asirios que estaban ahí para tomar, que habían cercado Jerusalén para tomarla. Para Dios no es imposible. Entonces pudieron ver el poder de Dios, pudieron ver cómo las palabras de Dios se cumplían a través de Isaías.
y todo lo que Isaías nos enseña de la palabra de Dios. Como vemos, el poder de Dios está ahí, manifestándose a través de las personas que Él ha llamado, como el profeta Isaías, y ha levantado. Como estamos viendo a través de la palabra de Dios, el poder de Dios y su palabra poderosa no cae en tierra, sino que obra a través del profeta Isaías, anunciando las cosas que ha determinado. Os podría estar diciendo muchas cosas porque Dios me ha mostrado mucho, ¿no? Pero sobre todo, ¿no?, que atendamos a las palabras de Dios, que seamos como Samuel. La verdad que es demoledor como este pueblo, habiendo conocido a Dios, llegaron tan lejos, ¿no? Está claro que después del cautiverio nunca más volvió a haber idolatría hasta ahora. Ahí se metió la religiosidad, ¿no?, en tiempos de Jesús, los fariseos. Pero el profeta Jeremías, en el capítulo 25, dice que durante 23 años estuvo hablando a este pueblo temprano y sin cesar. Y dice, no oísteis. Esto es lo que le sucedió al pueblo, como vemos después cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y perdieron todo, la tierra quedó destruida y se vieron en la completa miseria más absoluta. Pero el Señor, a través del profeta Jeremías, envía palabras de consolación, que a los 70 años de estar allí regresaría. Pero vemos que ese profeta que lo encadenaban, que le tenían pasando hambre, que lo tenían ahí con el lodo atado, casi medio muerto, después pasó a ser en el pueblo judío uno de los profetas más importantes, porque les traía palabras de consolación. Entonces Dios me está mostrando a través de todo lo que estoy transmitiendo que tenemos que ser jóvenes, hombres y mujeres que escuchemos la palabra de Dios, que cuando oímos la palabra de Dios no endurezcamos nuestros corazones. Como dice bien la palabra de Dios, pasó en el día de la provocación en Masá, que endurecieron su corazón y no pudieron pasar a la tierra prometida. También Faraón, cuando le hablaba a Moisés, endurecía su corazón, y llegó un momento que Dios endurece el corazón de Faraón, y eso trajo la destrucción para su ejército, su pueblo, nación, para todos, los hijos primogénitos de los egipcios. Y Dios nos advierte una y otra vez para que seamos diligentes, para que no seamos tardos para oír. Hay un pasaje de la Escritura que me viene a la mente en Hebreos, en el capítulo 2, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que con más diligencia atendamos, no sea que nos deslicemos. Y dejemos que Dios haga la obra en nuestra vida. O sea, entiendo que Dios nos está llamando a abrir nuestros oídos a lo que Él tiene en su palabra. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos con personas que nos enseñan la palabra de Dios, ahora mismo yo, cuando estoy transmitiendo esto de la palabra de Dios, Dios nos está mostrando a mí primero a que tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, volvernos a Dios en aquellas cosas que en nuestra vida no están funcionando bien. Porque a veces pasamos por situaciones y son pruebas, pero en otras ocasiones es porque estamos lejos de Dios, porque no le damos lugar a que Dios obre en nuestra vida como Él quiere, porque no guardamos sus ordenanzas, su palabra. Por eso aquí la palabra nos dice, ¿no?, que prestemos atención, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay un pasaje de la Escritura que me maravilla y la verdad, pues siempre lo tengo en mi corazón, ¿no? A todos nos gustaría oír a las palabras de Jesús, a Jesús hablando, ¿no? Pero Jesús, en el capítulo 10 de Lucas, verso 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Siempre me llama la atención: el que a vosotros oye, a mí me oye. Estamos recibiendo la palabra de Dios en la iglesia. A ir con esa atención: Dios, ¿qué tienes para mi vida? Cuando un pastor, un hermano, alguien nos está amonestando, pongamos ahí nuestro corazón y no endurezcamos nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que Dios haga sobre nosotros y cambiemos en todas aquellas cosas que no están bien para que nos vaya bien, valga la redundancia, ¿no? Dios os bendiga y que todos seamos como el profeta Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Amén.